Calculo que a mediados del sexenio, como el de los países nórdicos. Yo creo que en 3 años, igual que el de Dinamarca. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando, como en Dinamarca, así aspiramos. El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Afirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema. O sea que sigue en pie lo de Dinamarca. Antes de concluir nuestro mandato, vamos a tener un sistema de salud pública, no como el de Dinamarca, mejor. Antes de que finalice este año, va a estar funcionando. Tenemos ya como meta marzo del año próximo. 10,000 centros de salud. Tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo. Vuelvo a reafirmar el compromiso del día 2 de septiembre de tener el mejor sistema de salud pública del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos puedan ver, a la hora que puedan compartir con nosotros en este pequeño espacio de su servidor Alejandro Rodríguez, en donde trato de hacer un análisis, pero también sensibilizar hoy día mucha ciudadanía con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando, con esta cosa de reconocer antes que nada. Mi primera intención, yo abogo, platico, comento con ustedes en este estilo, digamos, de AA, ¿no? De Alcohólicos Anónimos. ¿En qué sentido? En que primero aprendamos, nos demos cuenta del problema que tenemos y de la realidad que vivimos. El primer paso, como dicen en la AA, es reconocer que eres un alcohólico. Aceptar y reconocer que tienes un problema con el alcohol. Bueno, aquí podríamos decir un poco lo mismo, porque yo veo mucha gente que ni reconoce por interés, ni quiere darse cuenta por conveniencia, que México está pasando por una etapa, un momento, y ya llevamos 6 años de esto, ¿no? Vamos por el 7º año de este problema, de esta droga, de este alcoholismo llamado secta de Morena. No es exagerar, de verdad, damas, caballeros, cuando yo comento esto, ¿no? Mucha gente podrá decir, no, estás exagerando, chayotero y vendido y neoliberal y todas estas palabras que el anciano delirante les enseñó a muchos de ustedes. La realidad es que la verdad, como la realidad, valga la redundancia, siempre surgen, siempre se impone. Siempre nos damos cuenta de ello, ¿no? Veía yo un programa de Leo Zuckerman nuevamente. Me encanta ver este programa de Leo Zuckerman. Y es increíble cómo el miércoles sale un fanático de Morena, pero hasta cierto punto cuerdo, inteligente, con estudios académicos, bien preparado. Y dice que la elección de jueces y ministros va a ser un fraude, va a ser un fiasco. Que él no cree que vaya a salir gente a votar, ¿no? Porque como decían, es nuestro trabajo informarnos sobre quiénes van a ser estos personajes en las boletas. Pero seamos honestos. La gente no revisa ni una receta de cochinita pibil para prepararse la misma. Mucho menos va a revisar una hoja o un perfil de candidatos de más de 300 candidaturas. Y insisto, el miércoles él decía, es que esto va a ser un fracaso.
Nadie va a salir a votar. Si salen entre 10, 15 millones de personas a votar, ya nos fue muy bien, pero decía él, yo no espero ni siquiera eso. Yo creo que esto va a ser un terrible error y peor todavía. Esto no va a funcionar y peor va a salir. Una persona de Morena, un seguidor de Morena, una persona que cree en esta secta. Y el día de ayer, o más bien el jueves, porque este video ustedes lo estarán viendo el sábado, sale otro payaso igual, tal vez todavía más desquiciado que el anterior, y dice que esto va a ser todo un éxito, que el 70% de la gente está dispuesta y en espera de salir a votar. O sea, estamos hablando de que más gente que votó en la elección presidencial, según este idiota, que a veces me parece una persona que dice cosas interesantes, pero a veces regresa nuevamente a la estupidez, que parece ser que esta es la condicionante de esta secta de Morena. A este personaje de Morena se le ve en un programa de Adela Micha teniendo una discusión medianamente inteligente, pero en este programa de Leo Zuckerman acaba sacando otra vez, ¿qué digo el cobre? El cobre es demasiado. Esto acaba siendo hoja de lata, ¿no? Y dice que el 70% está de acuerdo, que va a salir un gran... Insisto, ya hablar del 70%, estamos hablando de que sería más de la gente que salió a votar, que fue un 60% en la elección presidencial. Lo cual, ya de entrada, es una estupidez. Se ha demostrado en este país que área de oportunidad de votos fuera de la elección federal de presidencia, tenemos las elecciones medias que le llaman, y aquí no se para, pero si ni las moscas, ¿no? En esto, bueno, o sea, sobra decir que tampoco va a suceder. Y no va a suceder porque todo está mal. Platicaba yo con mi esposa el día de ayer, viendo este programa, que yo lo veo en diferido, y precisamente se hablaba de cómo se percibe, de cómo se ve. Nadie va a salir a perder el tiempo. Yo estoy seguro, yo le decía, si sale un 10% de la gente con capacidad de votar a este ejercicio, estamos hablando de más o menos 10 millones de personas, ya estamos hablando que les va a ir maravillosamente. Pero ni siquiera eso se espera, ¿no? Decía Leo Zuckerman, yo no voy a salir. Yo estoy considerando muy seriamente si voy. No si no va, no, más bien si va. Yo estoy casi seguro que no va a ir. Dice este individuo, insisto, es que la gente tiene que hacer su trabajo. Es que en México parece no entenderse que mucha ciudadanía ve el hacer su trabajo en simplemente salir a votar por alguien más que haga el trabajo. Yo recuerdo en las elecciones presidenciales que mucha gente decía, porque yo siempre he insistido en que la gente se tiene que involucrar cada vez más en este tipo de cosas. La gente como usted o como su servidor. Yo sí tengo esta intencionalidad de involucrarme más. La mayoría de gente no. La mayoría de gente tiene esta lógica de que yo por qué voy a hacer algo si para eso estoy votando por ciertas personas o personajes, ¿no? Yo por eso voté por tal partido. A mí no me interesa, yo no tengo ningún interés en la política. A lo largo de este canal de Por Ti por México, yo me he cansado de decirles que o nos involucramos más en las cuestiones políticas o nada va a cambiar en México. Porque de verdad, nada va a cambiar. Vemos por un lado, insisto, el miércoles que una persona de Morena dice que esto va a ser un fiasco total. El jueves sale otro idiota a decir que no, que él ve que va a ser un éxito. Y entonces, ¿a quién le hacemos caso?
Y por otro lado yo veo una ciudadanía más preocupada por el Super Bowl, más preocupada por la miniserie de narco miniseries, más preocupada por el fútbol soccer, más preocupada por los baches que por salir en esta elección a votar por gente que ni conocen, que no saben ni quiénes son. Y ahora peor, porque ahora se habla de que las votaciones van a ser llevadas a ciertas zonas controladas mayormente por Morena. Esto es, van a votar por un juez por decir algo, y a lo mejor voy a exagerar, ¿no? Para votar por un juez de Michoacán, van a llevar la elección a Tláhuac o a Iztapalapa, que son bastiones de Morena, ¿no? ¿Y a quién le interesa? Decía Damián Cepeda en uno de estos programas del jueves, dices que la gente por lo que está buscando y peleando son cosas tan sencillas como un divorcio, como una patria potestad, como en el caso de un divorcio, ¿quién se queda con qué? Y mucho de esto a veces tiene que ver con nosotros mismos, porque no acabamos de entender en nuestra sociedad cómo las cosas legalmente funcionan. Si muchos de ustedes se hubieran casado, por ejemplo, por bienes separados, esto no sería ningún problema. Pero en México tenemos mucho concubinato, mucho matrimonio por bienes conyugales, porque no quieren caer en este detalle de especificar y de poner las cosas como debe de ser, como por ejemplo a veces Estados Unidos sí lo hace, ¿no? Estados Unidos hace hasta contratos de matrimonio, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué no puede pasar bajo ciertas circunstancias? Si tú me engañas, te quito todo y me quedo yo con todo. En fin, los contratos prenupciales, ¿no? México, no, México dejamos todo. Nos vale 3 pepinos todo, ¿no? Dejamos que todo tenga como tenga que ser y caiga como tenga que caer, ¿no? Y por eso en juzgados, por ejemplo, tenemos una alta incidencia en la cuestión de patria potestad y reparto de cosas, por ejemplo, a nivel divorcios, ¿no? Porque resulta que nadie planeó, nadie tomó en cuenta, nadie consideró todas las variables que pudieran suceder en un matrimonio. Qué bueno que los matrimonios se mantuvieran juntos, ¿no? Hoy día sabemos que no es así. Es como este dato que yo me encontraba, por ejemplo, en Corea. Es un dato verdaderamente fuerte, igual que muchos lugares de Oriente. El 50-60% de la gente se quiere separar. Pero no pueden, por lo menos no con la facilidad que debería de poderse hacer, como en otros países, porque Oriente pone muchas trabas para que esto suceda. Desde las trabas del cómo se va a ver socialmente una separación, no importando que la mujer esté siendo violentada, no importando que esté siendo agredida físicamente y muchas vejaciones más, ¿no? No, aquí no importa eso, lo que importa es que la sociedad no se vea mal. Es un poco como lo que yo decía alguna vez que hablaba yo con ustedes, el tema del aborto, ¿no? Como yo lo dije, si yo fuera presidente de este país, el aborto estaría normalizado en todo el país. Mucha gente me cayó encima, yo no creo en el aborto como una solución, el aborto no es un método anticonceptivo sin duda, y mucha gente me criticaba cuando yo toqué este tema, ¿no? Me decía, estás idiota, estás mal, yo así no votaría por ti. A ver, entendamos una cosa, la prohibición en muchas áreas no cambia nada, ¿eh? Muy al contrario, se exacerban muchas cosas. ¿Por qué yo como presidente establecería el aborto ya legal sin ningún problema? Porque yo lo decía, y esto lo han dicho muchos analistas, muchas mujeres también, que están de acuerdo, porque aquí hay que empezar a caminar, aquí hay que empezar a gatear antes de caminar y antes de correr. ¿Por qué decía yo esto? Porque exactamente el análisis que yo hice a nivel mundial es que primero tenemos que evitar que mujeres mueran por practicarse un aborto clandestino. Y después que el paso número 2, casi junto con el paso número 1, es educación.
Al igual como Corea tiene un problema serio de intentos de divorcio, de la misma manera es uno de los países que menos tiene una tasa casi cero de abortos. Y están permitidos estos en estos lugares. ¿Por qué tiene una tasa casi cero? Muy simple. En verdad, es increíblemente simple. Yo se los he dicho, solucionar los problemas del país debería de ser realmente una cuestión muy simple, porque lo es. Es simplemente dar los pasos adecuados. ¿Por qué Corea tiene esta situación? Porque tiene educación. Porque los jóvenes, efectivamente, Corea tiene también una de las tasas más altas a nivel mundial de relaciones sexuales. Esto es, de que es uno de los lugares en los cuales se practica más las relaciones sexuales. Más que México, más que Estados Unidos, más que muchos lugares de Europa, más que muchas otras países. Increíble, ¿no? Mucha gente considera Oriente como un lugar muy conservador. No, de conservador ya no tiene nada. El haberse abierto al mundo, a la libertad, a muchas cosas, contrajo también este compromiso de muchos jóvenes de efectivamente tener esta cuestión completamente natural, por cierto, de las relaciones sexuales, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que son relaciones conscientes. Son relaciones que la gente sabe bien lo que no quiere. Y prácticamente están en un cero de abortos, ¿no? Eso es lo mismo que tendríamos que tener en México. Primero empecemos por dejar de perder mujeres por hacerse abortos clandestinos. No me importa si es 1 o son 20 millones. Una mujer que pierda la vida por hacer un aborto clandestino es demasiada. Es como cuando hablan de seguridad. ¿Cuánto es aceptable o cuándo vamos a reconocer que la seguridad está bien en México? Cuando no muera ni una sola persona por violencia. Una sola persona ya es mucho. Ya no hablemos de los 200,000 del anciano delirante del sexenio pasado, ¿no? Y de los casi 10,000 que van ya en este sexenio. Eso es completamente inaceptable. ¿Y qué se está haciendo? Nada. Este es el primer paso. Por eso yo lo he dicho. La salud, en un orden jerárquico, llamémosle, de qué tiene que ir primero en un gobierno con su servidor, como yo se los he dicho, salud. Seguridad, sí, pero seguridad, educación y particularmente van juntos. Porque una va con la otra. La seguridad y la educación pueden caminar. Deberían de caminar juntos, ¿no? Vemos, yo se los decía hace unos días, vemos como una señora que inclusive se dedicaba a asaltar con su hijo, una madre. Vaya ejemplo, ¿no? Una madre que en su momento fue detenida con su hijo por robo en tiendas de autoservicio. El día que le asesinan al hijo, llora desconsolada de que por qué lo asesinaron. Bueno, pues si ella fue su maestra, ¿no? ¿Cuántos casos no conocemos de mujeres que utilizan a los niños para robar en tiendas? Particularmente de autoservicio. Esto va a terminar mal. Normalizas el crimen, el robo, el asalto y demás en tu casa. ¿Y qué crees que cómo crees que van a vivir esos niños? ¿O cómo ustedes creen que van a vivir? Considerando que el robo, que el crimen, que lo que ellos hacen está bien. Porque sus propios padres se los enseñaron. Viendo este programa yo le decía, porque este idiota del jueves hablaba de que un alto porcentaje está con la secta de Morena. Pero yo decía algo, les digo a mi esposa, yo le comentaba, si la gente en México, porque este tipo hablaba de que el 80% está apoyando a este gobierno. Ok, yo tenía un cuestionamiento y eso lo contestará cualquiera de ustedes. Yo decía, bueno, ¿qué pasaría si el gobierno, no Morena, el gobierno,
no otorgara o no tuviera ningún programa de asistencia social económica. Porque tengo que reconocer, damas, caballeros, yo tengo que reconocer algo que le puede gustar a la gente o no. Y es que un gran número de personas que siguen a esta secta morenista tiene que ver con estos apoyos económicos. No tiene que ver con que su condición de vida va muy bien, con que tienen seguridad, tienen salud, tienen muchas cosas maravillosas, ¿no? Discúlpenme. Yo he platicado con mucha gente, he platicado con mucha ciudadanía. Yo también, cuando he salido al interior de la República, platico con la gente, y la verdad es como los datos lo dicen. La inseguridad, la inestabilidad económica, el empleo y muchas cosas están del carajo. Por no hablar de la salud, ¿verdad? Pero no nada más es esto, inclusive la gente habla de educación. Que mucha gente ha visto la educación completamente mal, ¿no? En vez de mejorar la condición de educación en este país, la gente ve disminuido. Tuvimos un ejemplo muy claro también en una investigación, ya ni siquiera de Loret, ya ni siquiera de algunas áreas por ahí de esas de redes. No, estamos hablando de un canal como Fuerza Informativa Azteca, ¿no? Que hizo el análisis, que hizo la revisión de las supuestas universidades del bienestar, donde en varios casos no existen. El gobierno tiene cifras, ¿no? Es que en tal universidad hay 1000 alumnos. No hay ni alumnos, pero ni siquiera hay universidad. Como dicen, no hay una choza, no hay una palapa, no hay una construcción de láminas y madera, no hay nada. En un caso, es una construcción en la Ciudad de México antigua, que si mal no recuerdo por lo que pude ver en las imágenes, era un antiguo hotel muy famoso hace algunos años, ¿no? El lugar está abandonado, el lugar está cerrado. Y según esta información que nos entregó Azteca, ahí hay una universidad. Le preguntaron a los vendedores ambulantes que están en esa zona, oiga, aquí alumnos, maestros, ¿a qué hora se les ve? No, aquí ni alumnos ni maestros. Este es un lugar cerrado. Aquí no existe una universidad. Fueron a Tláhuac, en Tláhuac también encontraron que es un lote, no un lote, una construcción que está en venta, donde se supone que hay una universidad del bienestar. Fueron a otro lugar donde se supone que también y hay no sé cuántos alumnos y se da la carrera de, creo que algo de ingeniería. Y aquí sí es un lote baldío, simplemente con árboles, ¿no? No hay nada, tierra. Es un terreno. Al principio de este video, yo les presenté, les dejé un video de cómo fue dándose la información dichosa de la seguridad, de la salud en México, ¿no? De que ya este año va a estar el mejor. El próximo. No, es que en los próximos meses. No, es que aquí, es que del anciano delirante. Y se fue recorriendo la fecha por 6 años. Y nunca se consiguió ni a una hora. Porque ahora lo que nos está diciendo esta pájara zombie desde Palacio Nacional es que ya se está trabajando en ello. A ver, pero ¿cómo vas a estar trabajando en ello si tu Mesías imbécil nos dijo que eso iba a estar desde antes de que él se fuera? Y entonces es cuando caemos en estas cuestiones que decimos de que, bueno, alguien está mintiendo. Sí, toda la gente de Morena.
Y era como yo lo decía, que les digo con mi esposa, y si la gente no recibiera dinero, esos datos estadísticos, que mayormente siempre yo lo he reconocido, recuérdense que todos los datos estadísticos, se toma una muestra, un número de gente para hacer estos datos, que nunca rebasa, de verdad, nunca, o por lo menos la experiencia que yo he visto de las mayores casas encuestadoras, no llegan, pero ni por error, a 10,000 personas. Y yo es algo que siempre he dicho. ¿Cómo 10,000 personas representan a 120 millones? Porque estos datos que se tienen siempre de las encuestas tienden mucho a ver con quién las contesta. Si tú vas y les preguntas en Ixtapalapa, pues sí, seguramente te va a salir el 90% de aceptación de Morena, ¿no? Y es curioso porque Ixtapalapa, a mí me sorprende mucho, porque es como esta zona, Ixtapalapa es como esta zona de Tultitlán donde le quisieron cambiar el nombre a la colonia. La gran mayoría de gente votó por Morena en esta colonia en Tultitlán, al igual que en Ixtapalapa. Pero es curioso porque son dos de las zonas más jodidas, y digamos las cosas como son, en la Ciudad de México o Estado de México. Ixtapalapa por años, sufriendo con drenaje, con agua. No tienen. Ixtapalapa es una de las colonias, una de las delegaciones más antiguas, inclusive, de la Ciudad de México. Y es el día que no tiene agua. Hay otras que son relativamente mucho más nuevas, ¿no? Delegaciones. Yo se los decía en un video por ahí anterior que hablábamos de cómo estaba conformada la ciudad. Polanco era ya casi una zona para ir a vacacionar en la época de los teotihuacanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona prácticamente del Zócalo, que podríamos hablar que era el primer cuadro de la ciudad entonces, históricamente hablando, ya hablar de llegar a Polanco era... Allá en Polanco ya estaban los campos, ya estaban los sembradíos, ya estaban... Porque todo, obviamente estamos hablando de un número de gente muy reducido, ¿no? Pero insisto, ya hablar de Polanco era la zona más lejos, ¿no? Todavía Tláhuac, Ixtapalapa y toda esta zona era considerada un poco más dentro del territorio, ¿no? Pues miren, esas son de las zonas más olvidadas, aún por esta secta de Morena. Y sin embargo son de las zonas en las que más se vota por esta secta. ¿Por qué? Porque exactamente también son las zonas en las que más apoyos económicos se entregan. Son las zonas en las que la gente ve más dinero. Son las zonas en las cuales todos estos apoyos sociales se reciben, pero a manos llenas. Pero era lo que yo decía, pero la condición de vida de la gente no cambia. La condición de vida de la gente sigue prácticamente igual. Increíble que en estas zonas tan antiguas todavía tenemos chozas, casas con lámina, con maderas, con tablas, con techos de cartón, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que delegaciones que se crearon después y zonas que se crearon después gocen de una mejor condición en servicios y no estas que son mucho más antiguas, ¿no? Pero por eso era como le comentaba, por eso como yo le decía a mi esposa, ¿y qué crees que sucediera? ¿Y qué crees que nos darían los datos? ¿Y qué crees que nos entregaría la respuesta de la gente si no hubiera programas sociales? Hoy vemos cómo se amenaza otra vez lo que yo les decía, el SAT. A todos los migrantes que regresen, el SAT les va a ayudar.
arreglar su condición tributaria. Es sorprendente porque esto más allá de sonar positivo, esto es una amenaza. O sea, lo primero que va a hacer el gobierno con esta gente que llevó 5, 10 o 20 años o 50 de vivir en Estados Unidos, es te voy a echar al SAT para que regularices tu condición tributaria. No, esto y una mentada de madre son exactamente lo mismo. No es te voy a ayudar, te voy a echar la mano, te voy a considerar para un trabajo, te voy a ayudar para que salgas adelante, vamos a ver de qué manera te vamos a ayudar también para una vivienda, qué sé yo, si ya familia no tiene. No. Lo primero es te echo al SAT. El SAT dice que va a checar la condición de la gente para ayudarles a poner en orden su condición tributaria. Ahora entiendo por qué mucha gente la están regresando, pero se va a volver a regresar a Estados Unidos, seguro, ¿eh? Porque aquí hay otro factor también, ¿no? Yo veía y comentaba yo con mi mujer también y le decía, oye, hay mucha gente que la están sacando de su casa. Aquí hay dos factores. Uno, ¿qué estará pensando toda esa gente, todos esos empresarios, pequeños, medianos, grandes, todas estas empresas, todos estos negocios que dependían para funcionar adecuadamente con las contrataciones de esta gente ilegal? ¿Qué será de todos estos negocios? Darse cuenta que sus empleados no llegaron. ¿Qué estará pasando en este momento en Estados Unidos con toda esa gente? Mucha gente de limpieza, mucha gente que eran encargados de negocios, mucha gente que tenían pequeños negocios, mucha gente que trabajaban con gente que trabajaba en la cocina, por ejemplo, cocineros, etcétera. ¿Qué estará pasando con todos estos negocios que de la noche a la mañana un X número de empleados no llegaron? Porque eran latinos ilegales, llamémosle mexicanos o de donde fuesen. ¿Qué estará pasando en este momento? Una situación como el accidente que pasó hace unos días en Washington, donde después que es removido el jefe, la cabeza de los controladores aéreos, sucede un accidente. ¿Y qué dice el penitente? Y ahí va yo, ¿no? El penitente anaranjado estúpido. Lo mismo que decía el anciano delirante en México. A culpar a gobiernos anteriores. Que Obama, que Joe Biden, al meter una cuestión de género, de contratar a personas, no importando su género, esto fue lo que creó el problema. No fue que él corrió al director, no fue que él sacó a otras personas de aquí, no fue que su estupidez de modificar algo que no debía de ser modificado porque funcionaba bien. No, eso no fue. Fue que Joe Biden y Barack Obama habían establecido el que gente, sin importar su género, pudiera entrar en estas áreas, ¿no? Yo me pregunto, las personas que son transexuales, que son bisexuales, que se sienten un pescado, como lo hemos dicho aquí muchas veces, que se sienten un perro, pero que a final de cuentas acaban actuando como personas, ¿no tienen cerebro? Pregúntome yo. La gente que se considera de un género distinto o diferente al de hombre y mujer, ¿es gente sin cerebro? ¿Es gente sin capacidad? Mucha de esta gente transgénero trabajan en infinidad de áreas, ¿no? Porque al final de cuentas son personas. Más allá de lo que ellos se crean o cómo ellos se consideran, son personas.
en el fondo son personas con un cerebro. Y la mayoría, yo se los digo, yo conocí gente, por ejemplo, homosexual. La gran mayoría de agencias de modelos, por ejemplo, están controladas por personas así, ¿no? Y muchas otras áreas, ¿no? Yo conocí un buen amigo también que era homosexual y trabajaba en una agencia de publicidad. Cada año se iba a Francia de vacaciones, ¿no? Ganaba muy bien, una muy bonita casa, tenía su buen coche. Una persona altamente productiva. ¿Pero qué? Por ser homosexual. ¿Eso qué? ¿Cómo lo cambiaba? Uno de los problemas que tiene trastornados mentales como este anaranjado estúpido es ese. Que cree que la gente de condiciones diferentes, de hábitos diferentes, son personas enfermas, son personas trastornadas, son personas como con discapacidades, ¿no? Yo no dudo, créanme, que este idiota anaranjado ha de creer que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Que se puede curar. No lo dudo, pero ni por un segundo. Veía yo al otro imbécil precisamente por ahí en un programa. Yo no me imaginaba, ¿eh? Este tipo Elon Musk ha tenido 3, 4 parejas y tiene, hasta lo que se sabe, 10 hijos, ¿no? Yo no lo juzgo finalmente si cree que es un animal que se tiene que reproducir como si fuera perro callejero o un gatito callejero. Yo puedo entender a veces muy bien una pareja que decide tener 20 hijos, porque los hay, porque tienen esta mentalidad de que ellos van a tener hijos hasta que Dios quiera, ¿no? Son gente curiosamente muy devota, muy religiosa. Y ellos no utilizan métodos anticonceptivos porque va en contra de su religión. Eso lo puedo entender. Insisto, es una cuestión de creencias. Pero cuidan a sus hijos, ven por ellos, están al pendiente de ellos, viven con ellos. Pero cuando yo veo, y es una pareja finalmente, pero cuando yo veo gente como esta que lleva 3, 4 parejas y con cada uno se reproduce como si, pues como no sé ni qué, ¿no? A mí una vez me decían, tú tuviste hijos para dejar huella de ti. No, a ver. Hay gente que tiene una desviación, aquí sí, mental impresionante, ¿no? No, yo no tuve hijos para que sean una extensión de mí. Yo no tuve hijos para que continúen el legado que yo dejo. Y es curioso, porque ninguno sigue lo que yo hago. Nadie. Tengo 5 hijos, como lo he comentado. Ninguno de mis hijos tiende a hacer mínimamente lo que yo hago, ¿no? O sea, entonces ya me falló. Si yo buscaba que continuaran mi legado, pues ya se jodió el asunto, ¿no? Son completamente apolíticos, por ejemplo, ellos, ¿no? Mientras yo busco en este momento querer ser un candidato a una posición política, si puede ser la presidencia mejor, ¿verdad? Mucha gente dice sueño guajiro, pues sea lo que sea, ¿no? No, ellos de política no quieren saber nada. Y entonces es donde nos encontramos con gente como esta, Donald Trump, que insisto, creen que las cuestiones de género son una enfermedad, un padecimiento, un trastorno. Hay unos que sí. Este muchacho que yo les decía alguna vez que se siente que él dice que él es un pescado y se pone una diadema con unas aletitas. Ah, ¿eso te hace ser un pescado? Yo te puedo asegurar que si te echo al agua, te ahogas. Cosa que a un pescado no le parece, no, a un pez no le sucedería, ¿no? Esto sí, ya a veces hay trastornos, pero en general no sucede así. En general la gente, las cuestiones de género y de diferencias de género que cada uno considera, esto no es una limitante ni laboral ni de ningún tipo. Ah, bueno, este idiota ahora quiso poner la excusa
de gobiernos anteriores. Hagan de cuenta el anciano delirante, ¿no? Todavía el actual gobierno, en este programa que les leo de Leo Zuckerman, mientras uno de los analistas ve siempre para adelante, el otro sigue hablando del pasado, lo que les enseñó muy bien su Mesías, ¿no? Siempre culpa al pasado. Cuando ya no tengas salida de un cuestionamiento, ve al pasado. Acaba de pasar con esta señora que Andrea Chávez, o en un programa de Azucena Oresti. Hay que ver la golpiza salvaje que le metieron, ¿no? Hablando de una persona política que era del PRI, diciendo, casi le mienta a la madre, ¿no? Ratera, ladrona, corrupta, narcopolítica. Y ya no supo qué decir cuando Azucena le dijo, sí, está en Morena. No, bueno, pues yo no sé en dónde esté ahora. A ver, estás criticándola, estás hablando de ella, estás mentando madres de ella y resulta que está en Morena. Y ahí sí ya no supo qué decir, ¿no? Yo por eso decía, ¿qué pasa con estos mexicanos y qué estará pasando con estas empresas, industrias, en donde ya no se está presentando la gente a laborar? ¿Qué estará pasando? Pero hay algo que me preocupa todavía más. Y aquí yo no acabo de medir, no acabo de entender el interés del gobierno, ¿no? Porque si a la gente le están sacando de su casa, la detienen y la deportan, ¿qué está sucediendo con sus pertenencias? Sus televisiones, sus electrodomésticos, tal vez dinero que dejaron en su casa, sus mascotas, su cama, sus muebles. ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque aquí no es de que se llega con la gente y le dicen, ¿sabes qué? Ok, ya te detuvimos, te vamos a dar 5 días para que vendas tus cosas, tomes tu dinero y te vayas del país, ¿no? No. Los detienen, los agarran, los detienen, se los llevan. Y sus autos, tal vez motocicletas que tuviesen. Sus pertenencias, pues. ¿Qué está pasando con todo eso? ¿El gobierno lo va a vender y se va a quedar con el dinero? Entonces, yo no sé ustedes, pero esto para mí es un robo. Lo que tanto te quejas de los migrantes que dices que son criminales, ladrones, corruptos, tranzas, etcétera, pues en todo caso a mí me parece que el gobierno está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Robando, saqueando y apoderándose de las cosas que no le pertenecen, que son de estos migrantes que mal o bien hicieron en el país. Si se compraron su tele, su estufa, su refrigerador, sus enseres, su cama, sus muebles, etcétera, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿El gobierno se va a quedar con ello? Yo no sé, insisto, usted, yo le llamo robo. Robo en despoblado, ¿no? Es cuando amenazan en México que van a empezar a embargar a la gente que no ha pagado ciertas cosas, ¿no? Eso se llama robar. ¿Cuál es el problema entonces de Estados Unidos también? ¿Dinero? Porque de otra manera no entiendo. Si dicen que van a deportar a cada vez más personas, ¿qué va a pasar con sus bienes? ¿Qué va a pasar con sus cosas? ¿Qué va a pasar con sus pertenencias? ¿Quién se va a quedar con eso? ¿Los caseros norteamericanos? Hay muchas cosas que no se han explicado, muchas cosas que no se han dicho. Y desgraciadamente se quedan al suponer qué es lo que va a pasar, ¿no? Este video, yo sé también, este video se va a transmitir, o ustedes lo están viendo el sábado. Y yo sé que la gran mayoría de gente, tristemente, he estado viéndolo, no les interesa. No comparten, no nos regalan un like.
Y cuando esté pasando este video, muy probablemente nadie nos esté viendo. A lo mejor ustedes lo vean después. En el momento en el que este programa se transmita, que insisto, será el sábado, o es el sábado que ustedes lo están viendo, bueno, si es que alguien lo está viendo, no les va a interesar. Y no les va a interesar porque parece ser que es fin de semana largo, ¿no? La gran mayoría de gente va a estar viendo a dónde se van, ¿no? Si se van a Acapulco, si se van a Cuernavaca, si se van a Querétaro, o se van a algún lado porque es fin de semana largo, ¿no? Porque el lunes tengo entendido que es feriado, por lo que es el 5 de febrero, ¿no? Esta cosa de mover estos días, que también si yo fuera presidente de este país, yo no movía ningún día para nada, ¿no? Los días que resulten feriados van a ser feriados y se acabó, ¿no? En este momento yo les puedo asegurar que si hay una persona viéndome, pues ya doy gracias porque así sea, ¿no? Mientras que la mayoría de gente va a estar viendo a dónde se va. No tienen dinero. Hay algo que a mí me sorprende mucho, como las tarjetas de crédito independientes, no de bancos, ha crecido. Yo tengo una tarjeta que es de esta empresa Nu, con una línea de crédito, por cierto, muy pequeña. No me interesa que sea mayormente grande, pero es increíble ver cómo los comerciales para tener una tarjeta de crédito de muchas compañías independientes, todas ellas, ofrecen hasta 250,000 pesos de línea de crédito, ¿no? Y es increíble cómo la gente sigue endrogándose en México. De una forma verdaderamente grosera, ¿no? Se quieren ir de vacaciones, nos vamos de vacaciones, métele a la tarjeta y pagamos los mínimos. Y las deudas de verdad se vuelven impagables, ¿no? Gente que lleva 10 años o más pagando deudas de hace 10 años, ¿no? Porque no pueden. Pero y si no pueden, ¿por qué quieren una tarjeta de crédito? Es que no importa que no tengas trabajo, la cosa es que tenemos que irnos de vacaciones y tenemos que hacer muchas cosas. Yo cabe decir, hace mucho que yo no tomo vacaciones, ¿no? Como tal. He salido por cuestiones de trabajo y aprovecho para pasearme por ahí en alguna ocasión, pero no como tal de vacaciones. Las últimas vacaciones que yo tuve realmente como tal, me fui con mi familia, nos fuimos a Ixtapa, y de esto debe de tener, pues yo creo que ya fácilmente unos 10 años. Como tal, vacaciones, ¿eh? Porque entre que la economía no da y entre que entre mi familia nos podamos poner de acuerdo para irnos juntos, pues no se ha coincidido, ¿no? Pero de repente cuando yo veo, como les digo, estas acciones, no nada más en México, en Estados Unidos, que la gente está perdiendo todas sus cosas en Estados Unidos porque están siendo deportados y todo lo que ellos tienen está quedando en el limbo, o muy probablemente en el gobierno, pues yo veo lo mismo en México. Esta zona, este cambio de nomenclatura en una colonia en Tultitlán, les digo, ¿qué sucedió? El gobierno local dice que estos predios fueron invadidos por la gente, ¿sí? No lo dudo, como siempre sucede, ¿no? Pero que ahora va a haber represalias de este gobierno porque no quisieron aceptar el cambio de nomenclatura y el cambio del nombre de la colonia. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Recuperar estos territorios? Estos territorios, yo como lo dije en un video pasado, esto no se perdió. Esto no hay de que hay 4 o 5 casitas en esta colonia. No, es una colonia que ya no hay ni terreno disponible, ¿no? Que fueron terrenos en algún momento estatales, no lo dudo. Pero que fueron utilizados políticamente, tampoco lo dudo. Ok, voy a dejar que te asientes aquí, pero vas a votar por Morena, ¿sale? Sí, ok, pues órale. Y te dieron permiso tal vez hasta de construir, ¿no?
que estas colonias populares no existe un solo plano de ninguna de las propiedades, de ninguna de las casas, ¿no? Yo se los puedo asegurar. Pero el gobierno seguramente los utilizó con un beneficio político. Y ahora que la gente reclama o se pone en contra, no, ya no les gustó. Y ha habido muchas amenazas, ¿eh? Yo conozco gente en esa colonia que las han amenazado de que les van a quitar hasta las casas, ¿no? Eso no va a suceder. Porque, insisto, es una colonia ya popular, en donde ya no hay ni terreno propiamente disponible. Si eran terrenos que no se pudieron haber ocupado, eso lo debieron haber hecho. Porque esta colonia, insisto, no es de que se creó hace un año. No, esta es una colonia que tiene al menos cerca de 10 años. A lo mejor hace 10 años todavía mucho terreno. Pero los dejaron que se avanzaran y avanzaran y avanzaran por cuestiones políticas. Hoy día que ya no cabe ni un alfiler, los amenazan. ¿No aceptaste que cambiáramos la nomenclatura y el nombre de la colonia? Pues solo te vamos a joder, ¿no? Para empezar, son colonias que no tienen ni calles, son terracerías. Muchas de estas casas no tienen servicios. Los servicios llegan, por ejemplo, de agua con pipas, porque no tienen agua corriente. Muchas de estas casas, de estas colonias, no tienen ni drenaje, porque no existe un drenaje como tal. Porque no se han llevado servicios. Hay luz porque sí, ya la CFE o quien haya sido llevó postes de luz y conectó y habilitó. Porque la gente requiere luz. Y yo les puedo asegurar que a lo mejor muchos están colgados de algún poste, ¿no? Pero insisto, es una colonia que ya está prácticamente fraccionada totalmente. Muy pocos terrenos y yo lo que vi la última vez, ya no hay ni terrenos. Entonces no estamos hablando de una colonia reciente de que cayeron los paracaidistas hace un año. No, esta colonia tiene al menos 10 años. Al menos, si no es que más. Y de buenas a primeras quieren cambiar todo así, nada más porque ellos dicen. No, es que las cosas ya no funcionan así. Estamos viendo lo que pasa en Culiacán y cómo traen la crítica brutal contra esta basura también humana. Narcogobernador, ¿no? Moya. Y lo mismo está pasando en Tabasco. Y lo mismo está pasando en Chiapas. Y la pregunta eterna de sus servidores, ¿y cuándo vamos a cambiar ello? ¿Y cuándo vamos a hacer algo al respecto, no? Se gastaron finalmente 70,000 millones de dólares. Llevan 70,000 millones de dólares de pérdidas de Pemex, ¿no? Cuando vemos gente que hace el ejercicio de qué se pudo haber hecho con esta cantidad de dinero, el número de quimioterapias, el número de medicamentos, el número de hospitales inclusive que se pudieron haber hecho con este dinero, se habla de que al menos con una cantidad así, similar, porque estamos hablando de que 70,000 millones de dólares está resultando en 1.5 billones con B de pesos, ¿no? ¿Cuántos hospitales se pudieron haber hecho? Hay quien habla que se pudieron haber hecho fácilmente 20 hospitales de especialidad perfectamente equipados. Cuando nos hablan que con una cantidad similar se pudieron haber hecho y arreglado todas las escuelas del país. Porque les digo, siempre hay un curiosito para todo, ¿no? Cuando se nos informa que con esto se pudieron haber comprado miles y no millones de medicamentos que mucha falta hacen en el país, que se pudieron haber hecho muchas cosas con este dinero y nos ponen un equiparable de cuántas, es impresionante darse cuenta que todavía haya gente que con todos estos datos siguen a esta secta de Morena, ¿no?
Todos estos datos tristemente negativos, todos, ¿no? Falta de salud, falta de centros escolares, falta de educación, falta de seguridad, falta de empleos. Nos hablan de que en México ha habido un retroceso bestial en trabajos de más de 20 años, ¿no? Hace 20 años se generaban más empleos. Hablaban en un programa también ahí, el gobierno que generó un crecimiento del 6%, fue un gobierno del PRI en los 60s, ¿no? En los 50s. Y decía, no, bueno, pero estás hablando de que lo que tú quieras, gustes y mandes. El único gobierno que tuvo un crecimiento del 6% en este país fue con el PRI. Y no quiero decir que el PRI sea maravilloso, no se equivoque ninguno de ustedes. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que fíjense desde cuándo no vemos un crecimiento así en el país, ¿no? Ya pasó el PAN, regresó el PRI y ahora la secta de Morena, y es el día que no vemos. Cuando este gobierno prometió, y el sexenio anterior, que íbamos a ver lo mejor y un México maravilloso como nunca lo habíamos visto, ¿no? Sí, maravillosamente corrupto, maravillosamente tranza, maravillosamente despectivo y maravillosamente mentiroso. Por no decir que también es maravillosamente tranza, porque hemos visto cómo en el anterior sexenio y en lo que va de este, los familiares están en todos lados, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, los Batres, todos los hermanos están en el gobierno, sea local o federal. Una ministra, otra asistiendo a no sé qué cosa, la otra en no sé qué, hasta los papás por ahí estuvieron trabajando, ¿no? No hablemos de los Monreal, ¿no? Una mafia pesada del huachicol, ¿no? Por no hablar también de los alcaldes, empezando por el papá que trabaja o trabajaba con el gobierno, ¿no? Y lo que más me sorprende, damas, caballeros, ya ahora sí para terminar, es que se dicen pueblo. Yo quisiera que alguien me pudiera traducir qué quiere decir pueblo, ¿no? Cuando esta gente dice que solamente el pueblo puede salvar al pueblo, ¿ellos son pueblo? Gente cada vez más rica, millonaria en algunos casos. Decían en un programa ayer que traen Ferraris, Lamborghinis, Porsche, coches de alta gama. ¿Ustedes son pueblo? ¿De verdad? O sea, ¿ustedes me van a decir que son pueblo? Porque yo el pueblo que conozco, el que yo veo, el verdadero pueblo, no llega ni a coche. Andan en combis, en camión, en metro, en trole. El pueblo que yo conozco, como este de esta colonia en Tultitlán, no tiene ni calles. No hay a veces ni iluminación en las mismas. No tienen servicios. Pero esta gente del gobierno que se dice pueblo, andan en vehículos blindados. Se mostró una carta de una política solicitando vehículos blindados, protección y una serie de cosas para esta señora Batres, la ministra del pueblo, dice. No sé de qué pueblo, ¿no? Una carta en la cual se está solicitando una serie de insumos y de cosas para ella. Seguramente ya no vive en la vecindad que todos nosotros vimos, en la que se está peleando con una vecina. Estoy seguro que ya no vive ahí. Esta señora no se mueve en camión.
no se mueve en Uber siquiera, ¿no? No, ya anda en una camioneta blindada, una Suburban, ¿no? Pero se dice en pueblo. Es una mentada de madre, gente, créanme. Una mentada de madre lo que esta gente ha hecho y nos sigue haciendo a todos los mexicanos. Pero no sé qué es peor. Que ellos nos lo hagan y nos lo quieran hacer, o que nosotros lo estemos permitiendo. Porque esto yo estoy seguro, como lo que está pasando un poco en Culiacán, esto va a cambiar el día. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Pero la cobardía parece ser lo que todavía permanece en la ciudadanía y en la sociedad mexicana. Si vamos a esperar a que haya otros 200,000 muertos en este sexenio, creo que entonces todo va muy mal. Y sin duda, peor se va a poner. El cambio está en nosotros. El cambio está en nuestra actitud. El cambio va a estar en lo que nosotros decidamos hacer el día de mañana. Porque nada cambia, nada pasa y nada pasará si nosotros no cambiamos primero. Y esto va a seguir siendo en perjuicio total y completo de todos ustedes y de México. Cuídense, bonito fin de semana, pásenla muy bien, hagan lo que tengan que hacer para estar bien. Y por aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego.